Hola chicos, bueno, aquí les traigo un cuarto video. En este caso voy a hablar acerca de eh, cuáles son los diagramas eléctricos. Vamos a hablar acerca de una introducción a los diagramas eléctricos y vamos a realizar una conexión de un circuito básico, que es el de encender y apagar una luminaria. Es el circuito más básico que vamos a ver. Eh, y bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada vamos a hablar acerca de nociones de los diagramas eléctricos. Los diagramas eléctricos son representaciones que se utilizan para tratar de ejemplificar cómo se va a conectar una instalación eléctrica. Todos los equipos como focos, tomacorrientes, pastillas, perdón, este es un apagador. Se representan a través de los planos en forma de símbolos. Estos símbolos varían para un apagador, varían entre equipo y equipo, perdón, el tomacorriente. Y bueno, vamos a hablar acerca de unos pequeños, de los símbolos básicos de algunos elementos. Primero que nada, entonces, vamos a hablar acerca de símbolos. El símbolo básico o el más utilizado es el de la luminaria. Luminaria o foco. Bueno, la forma de simbolizar este equipo es a través de, ya lo vimos en los videos pasados, un circulito y una tachita. Es importante recalcar que la tachita puede estar circunscrita o puede excederse, ¿no? Puede ser de esta forma. Realmente no existe una norma para decir, el simbolito tiene que medir tanto por tanto y la crucecita con tal inclinación. Este símbolo representa una luminaria. Ustedes al final en su plano eléctrico o en sus planos de su proyecto eléctrico tienen que incluir siempre un plano de simbologías donde van a decir, bueno, para mí, para este plano, este simbolito representa las luminarias, tal simbolito representa los apagadores. Entonces, si tú hiciste una pequeña variación con respecto a otros planos, pues siempre hay que tratar de incluir un plano de simbología que describa cuáles son los símbolos que estás utilizando en todo tu proyecto. Bueno, otro símbolo muy utilizado es el del apagador. El símbolo del apagador es un circulito con una línea cruzada y dos bolitas. Este es el apagador simple. Apagador simple. Vamos a abrirlo. Es el apagador simple. Ahí te vamos a hablar por qué es apagador simple. Pero bueno, internamente esto es lo que tienen. Vamos a abrirlo. Bueno, el apagador simple es este. En realidad esto es esto que vimos al principio tiene varios elementos. A ese se le conoce como placa, que es el adorno que digamos recubre una chalupa o un apagador. El apagador es simplemente este pequeño elemento, este cuadrito, que también se puede separar. Vamos a ver. Ok, entonces este es el apagador como tal. El apagador tiene dos conexiones. Alcanzan a ver el tornillito acá, pero tiene una y dos conexiones, que es la entrada y es la salida. También tienen una representación. Vamos a ver si lo puedo marcar, a ver. Ahí está. Es el símbolo también es otro símbolo de un apagador.
que es una línea y un puentecito. Lo que simboliza es que simplemente se cierra o se abre un circuito. Bueno, los apagadores como tal vienen de esta manera y se montan sobre ese tipo de placas. De hecho, a la placa completa, a estos dos plásticos se les suele llamar placa. Entonces, por ejemplo, esta es una placa de una sola ventana, solamente tiene espacio para montar un solo accesorio. Hay placas de 2 ventanas y placas de 3 ventanas, y en algunos casos, en algunas líneas muy raras, en ciertas marcas de proveedores de material eléctrico, hay placas de 4 ventanas. Casi no se suelen utilizar, lo máximo que solemos ver son 3 ventanas. Pero bueno, entonces este equipo, digamos, es el apagador simple, solamente conmuta un circuito entre abrirlo y cerrarlo. Bueno, estos apagadores se suelen colocar completamente en este tipo de chalupas, que esto es una caja de registros. Después vamos a hablar de cajas de registros. Se suelen montar en este tipo de accesorios que están normalmente empotrados en la pared. Se conecta junto con esto y se cierra, y así es como nosotros vemos una conexión eléctrica. No estamos viendo qué es lo que está detrás, ¿no? Pero lo que está detrás es todo esto: la otra parte de la placa, el apagador, la chalupa y donde van las conexiones. Bueno, entonces este es un apagador simple. Después vienen los apagadores de escalera. Los apagadores de escalera o apagadores de 3 vías, acá lo dice, interruptor de 3 vías, son los que se utilizan pues precisamente para encender y apagar escaleras. Bueno, los apagadores de escalera, a diferencia de los apagadores simples, pueden ver que en esencia el diseño es muy parecido, pero los apagadores simples nada más tienen dos conexiones. Tienen la conexión de entrada y la conexión de salida. Es decir, tienes un cable que entra y que conmuta nada más el apagador, solo cierra un circuito. En cambio, los apagadores de escalera tienen 3 conexiones. Acá alcanzan a ver, tiene acá vamos a... Ahí está, no sé si se alcanza a ver, tiene 3 borneras. 1, 2, 3. Acá es donde se atornillan. Entonces acá se mete el cable y acá se atornilla. En cambio nada más tiene 2 conexiones: apagador de escalera y apagador simple. ¿Para qué sirve cada uno de estos dos apagadores? Los apagadores de escalera pues sí se suelen utilizar en las escaleras. ¿Por qué? Cuando uno tiene tiene iluminación o quiere colocar iluminación en las escaleras de una casa, de una residencia, pues obviamente, digamos que si está la escalera a oscuras, tú enciendes en la parte de abajo. Digamos que esta es la escalera, y tú quieres encender en la parte de abajo el apagador y quieres apagar las luces cuando llegues arriba. Entonces acá tú tienes una luminaria, ¿no? El chiste del apagador de escalera es que tú puedas encender acá abajo la luz y la puedas apagar arriba. Para poder lograr esto de que enciendes abajo, apagas arriba, o enciendes arriba y apagas abajo, se requieren apagadores de 3 vías o apagadores de escalera. Entonces, vamos a llamarlo apagador escalera. Entonces, apagador de escalera o apagador de 3 vías. ¿Cómo se simboliza esto? Vamos a utilizar siempre una bolita, pero vamos a partir el apagador en 3. Vamos a colocar una bolita en cada área. ¿Correcto? ¿Qué simboliza? 3 conexiones y 2 conexiones. Apagador simple, apagador de escalera. De hecho, vamos a ver si se alcanza a ver el símbolo que tiene Ahí está. Como pueden observar, el simbolito que tiene acá dice conexión 1, conexión 2 y conexión 3. Allá podemos ver que existe una especie de... El switch se puede conectar a la conexión 2 o se puede conectar a la conexión 3.
Más adelante vamos a ver cómo es el diagrama de conexiones de un apagador de escalera. Pero bueno, entonces en este caso tenemos 3 conexiones. En este otro caso tenemos nada más 2 conexiones. Es decir, puedes liberar la conexión o puedes cerrarla. En este caso siempre vas a tener cerrado un alambre y el otro lo vas a tener abierto. Bien, entonces apagador de escalera y apagador simple. Después vienen los toma corriente. Los tomacorrientes, como este, los vamos a simbolizar siempre con una bolita, pero con 2 rayas. ¿Correcto? Entonces, ese símbolo representa un tomacorriente monofásico. Vamos a ponerle acá una M de monofásico. Y también existen los tomacorriente trifásico. Los tomacorrientes trifásicos se representan siempre con una bolita, pero con 3 líneas. Un ejemplo, los tomacorrientes trifásicos pueden ser de muchas formas. Ahorita les muestro una. Bien, por ejemplo, este es un ejemplo de un tomacorriente trifásico. Como podemos ver, tiene espacio para 3 terminales. ¿Correcto? Entonces, 3 terminales. Y pues esta es por ejemplo una clavija, y la clavija tiene 3 terminales. Los tomacorrientes trifásicos ya empiezan a tener diferente forma con respecto a los tomacorrientes monofásicos tradicionales. Los hay de múltiples nemas que le llaman, que es en la sección de conexión. Y no es que este tipo de tomacorriente sea específico para un motor o para una bomba. Puede usarse para cualquier equipo. Simplemente, de hecho, se pueden llegar a utilizar para corriente monofásica. Simplemente los tomacorrientes trifásicos se suelen utilizar para equipos cuya carga o el amperaje que consumen es mayor a 15 amperes. Estos suelen utilizarse para 15 amperes y los trifásicos para mayores a 15 amperes. ¿Correcto? Entonces, un ejemplo de tomacorrientes trifásicos. Bueno, este elemento es una clavija estándar. Esta también es una clavija, es diferente de la clavija. Para estas clavijas no hay simbología como tal, porque no son equipos que estén instalados, que formen parte de una instalación eléctrica. Esto forma parte de un equipo, pero no de una instalación eléctrica. Bueno, ya que conocemos estos materiales y sus símbolos, vamos a dibujar un diagrama eléctrico básico para poder encender una lámpara. Bueno, entonces queremos encender una lámpara. Vamos a utilizar el símbolo de la lámpara, que es este. Y para poder encender y apagar una lámpara requerimos de un apagador simple. Entonces dibujamos nuestro apagador simple. Nuestro suministro de corriente para nuestra aplicación, en este caso nosotros requerimos de corriente monofásica a 110. Todas las luminarias que tenemos en esas casas funcionan con 110. Entonces, como suministro de corriente vamos a utilizar siempre un símbolo, en este caso vamos a dar esto, y vamos a colocar 110 volts. Correcto. Acá no importa cuál es fase y cuál es neutro. Simplemente es como si uno fuera la fase y el otro fuera el neutro. Lo que estamos simbolizando acá es que todo este equipo tiene una fuente de corriente cuya tensión es 110 volts. Ahora, vamos a dibujar las conexiones y acá viene la parte importante. Formalmente, para que esta lámpara funcione, requiere que le conectes una fase y un neutro para poder tener en total 110 volts. Entonces yo tengo que conectar el neutro y tengo que conectar la fase. La pregunta es, ¿qué cable es el que debe de pasar por el tomacorriente? Perdón, por el apagador simple.
Y acá viene la primera regla. Siempre, siempre, siempre a través del apagador simple se deben de pasar las fases. Los apagadores siempre deben de cortar fases. Ahorita les digo por qué. Pero vamos a cablear. Vamos a suponer que este es el neutro. Lo conectamos directo. Y conectamos por el otro lado la fase. Esquemáticamente, ¿qué es lo que representa esto? El toma corriente lo que está haciendo es que tiene una especie de vaivén, que lo que está haciendo es que o está abierto o está cerrado. Cuando se cierra este apagador, lo que hace es cerrar el circuito, es decir, ya logra que acá haya 110 volts y de este lado haya 0 volts y por lo tanto tengamos una diferencia potencial en la lámpara. Cuando esto está abierto, ¿qué es lo que tenemos en la luminaria? Nada más tenemos 0 volts y del otro lado no tenemos nada. ¿Por qué los apagadores tienen que cortar las fases? Fácil, por mantenimiento. Si nosotros necesitamos hacer algún cambio o alguna conexión de la luminaria donde necesitemos conectarlo y desconectar los cables, donde ya tengamos que pues contacto con cables pelados, pues necesitamos trabajar en un área donde no existan cables o líneas vivas, es decir, líneas que tengan 110 volts de corriente. Entonces, para lograr esto, pues basta con que yo apague el switch para desconectar todo en este lugar. El neutro jamás me va a dar toque porque está a 0 volts, no me va a generar una descarga. Pero la fase sí me puede dar una descarga. Yo conozco algunas instalaciones donde campechanean esto. Utilizan el apagador simple para cortar los neutros. Al cortar el neutro, ¿qué significa esto? Ok, funciona. Porque cortas el neutro y al cortar el neutro pues significa que tiene 110 volts acá y acá no tienes nada. Es decir, no va a generar flujo de corriente hacia ningún lado esta luminaria, no se va a encender. Cuando cierras el neutro es cuando agarra y ya tienes un circuito cerrado. Tienes un circuito cerrado y la lámpara va a prender. Bueno, entonces funciona. Si yo pongo el apagador de este lado, va a funcionar. Pero ¿qué va a suceder? Si yo quiero dar algún mantenimiento, no lo voy a poder realizar porque siempre va a estar energizada esta luminaria. Para poder hacer algún mantenimiento tengo que irme hasta mi centro de carga y bajar mi pastilla, que es la que alimenta toda mi casa, o alimenta un cuarto, o la cocina, o toda una sección de la casa, ¿correcto? Entonces tengo que irme más atrás para poder hacer mantenimientos. La forma correcta de conectarlo es esta: fase, apagadores cortando fases, ¿correcto? Ahora vamos a hacer la conexión eléctrica de vamos a replicar este diagrama, pero en físico vamos a hacer una conexión eléctrica. Vamos a utilizar nuestra socket, nuestra lámpara, una clavija, mi suministro de corriente eléctrica. Acá ya tengo, es una extensión, ya le tengo puesto, ya está conectada. Acá tengo fase y neutro. Vamos a utilizar cables y por último vamos a utilizar un apagador simple. Entonces, apagador simple, luminaria, suministro eléctrico, mi clavija para conectar y desconectar y me faltan mis cables. ¿Correcto? Vamos por eso. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a hacerlo todo en chiquitito para que podamos verlo acá en la cámara. Finalmente, pues el socket, simplemente enroscamos el foco y tenemos las dos terminales. Acá, les repito, es indistinto. Uno puede ser fácil y otro puede ser neutro. Acá no importa. ¿Por qué? La corriente alterna no importa el sentido no importa, digamos, la polaridad de los cables. Ya en la práctica, en aspectos muy técnicos, importa la polaridad, pero para el funcionamiento de un equipo en corriente alterna, pues no importa mucho. Bien, entonces vamos a cortar un pedazo de cable y vamos a tratar de mantener la norma que vimos, ¿no? Vamos a utilizar cable blanco para neutro. Entonces necesitamos colocar un cable
que vaya desde desde esta clavija hasta esta terminal. Bien, entonces para eso vamos a utilizar cable de color blanco. Vamos a empezar. Les presento, esta es una pinza pelacables. ¿Cómo funcionan estas pinzas? Simplemente colocas un cable, sujetas el cable de este lado y dependiendo de la profundidad que colocas el cable es la cantidad de cable que va a pelar. Por ejemplo, vamos a usarlo hasta acá. Correcto, lo que hizo fue separar el forrito de cable. Yo puedo jalarlo con una pinza tradicional, una pinza electricista. Esta es la pinza electricista. Es una pinza aislada, soporta 1000 volts de tensión sin que me pase nada. Vamos a jalar esto. Y tenemos el cable desnudo. Bueno, lo que voy a hacer es simplemente conectar este cable en este terminal. Vamos a... Simplemente corché un poco el cable para que se comporte un poco mejor a la hora de estar atornillando el cable. Fíjense lo que hice, nada más traté de como que envolver el tornillito con el cable y lo voy a conectar nuevamente sobre su socket. Listo. Como pueden ver, ahí ya está conectado. Obviamente esto yo no lo puedo tocar cuando esté funcionando, no lo voy a poder tocar porque me va a dar toque si toco es decir, así sea el neutro, me puede dar toque cuando ya está todo funcionando. Bueno, entonces el cable de color blanco en este caso va a representar el neutro, lo voy a conectar a esta clavija. Vamos a cortarlo. Esta es una pinza especial para cortar cables. En realidad se puede utilizar cualquier pinza para cortar cables, simplemente esta es una pinza especial. Bueno, vamos a desarmar una clavija para que vean cómo es una clavija que se vende en cualquier lugar, como cualquier ferretería. Son económicas, 15 pesos. Todo lo que estoy utilizando acá son materiales económicos, son solamente para fines de demostración de la clase. Pero en realidad, pues, la verdad es que en los materiales eléctricos hay de marcas a marcas. De hecho, todos estos materiales muchos de estos son de la marca Voltec. Voltec es una empresa de Trooper. No sé si alguien conoce, ha hecho acerca de Trooper. Trooper es una marca de herramientas. Por ejemplo, esta herramienta es marca Trooper. Trooper es una empresa mexicana de la cual cuyos dueños son judíos. Y pues bueno, estos gallos se han dedicado a diversificar sus productos. Empezaron haciendo herramientas, un grupo de herramientas, y cada día se fueron diversificando hasta tener un catálogo muy amplio de herramientas que ellos manufacturan. Hay algunas herramientas que manufactura Trooper acá en México, en Jiroltepec, Estado de México. Hay otras herramientas que solamente son rebrand, solamente las reetiquetan con su nombre, pero son herramientas que compran de China. Sin embargo, pues en su inicio Trooper no era una muy buena marca, sin embargo han mejorado, la verdad, muchísimo. Y hoy por hoy yo diría que es una buena marca, de las líneas marcas económicas es una buena herramienta. Claro, en nada se comparan con marcas como esta es un desarmador marca Milwaukee. Es americano, es de muy buena calidad.
Esta herramienta, por ejemplo, es de la marca Knipex, es alemana. Aquí está, Germany. Hecho en Alemania. Estas son pinzas, ahora sí que aguantan todos los trancazos. Digamos que el uso rudo. Pero bueno, les repito, es una buena herramienta, es la marca Urrea. Perdón, es de la marca Trooper. Bueno, ya destapé esta clavija. Esta clavija por dentro tiene 3 tornillitos que son para conectar 3 cables distintos: la fase, el neutro y la tierra, que son estas mismas terminales. Correcto. Entonces, vamos a ver. Bueno, ¿cómo se conecta? Hay que pelar una pequeña longitud de cable. ¿Sí? Son como 5 milímetros. Y esta pequeña longitud de cable se va a embonar en estas terminales. Como pueden ver, son terminales que están cerradas. Simplemente vamos a abrir una terminal y esta otra terminal. Por el momento no estamos conectando la tierra física. Vamos a hacer que cuenta que no existe esta terminal. No importa para que pueda funcionar esta instalación. Vamos a meter esta contra de la clavija y vamos a conectar esta clavija. A ver. Ok. Vamos a conectar el neutro en en el que viene de color blanco. No sé si alcanzan a distinguir, pero normalmente estas terminales, una viene como que latonada, una viene como que niquelada y la otra viene como que cobrizada. Creo que apenas si se distingue en el video. Es decir, una viene como que color plateado y la otra viene así color bronce. Vamos a conectar siempre el blanco en la terminal que viene de color plateado. No existe diferencia como tal. Sin embargo, existen unas normas un poco más específicas que dan, pues digamos que empieza a tener sentido de por qué polarizar las líneas, por qué conectar el neutro de un lado y la fase del otro lado. Les repito, no va a afectar el funcionamiento del equipo, va a funcionar normal, pero pues ahí tiene una lógica detrás. Bueno, entonces lo que hacemos es meter la terminal, el cable acá. Pero tenemos que evitar esto, que al momento de meter el cablecito de cobre no quede expuesto parte del cobre. Vamos a cortar un poquito del cobre. Y listo, ahora sí. Lo que vamos a hacer es apretar el cable. Y listo, ya tenemos el cable sujeto en esta línea. Vamos a conectar ahora el cable del otro color. En este caso puede ser cable rojo o cable de color negro. Vamos a utilizar cable rojo para que sea igual al diagramita. Entonces utilizamos un pedazo de cable de color rojo. Utilizamos la pinza pelacables, solo un pedacito. Y vamos a pasarlo por acá. Y vamos a conectarlo entonces a esta otra terminal. Me parece que todavía no está bien abierta. Bien, conectamos. Muy bien, tenemos los dos cables conectados a las terminales. Bien. Bueno, hay que cerrar la clavija una vez que ya pasamos los cables. Vamos a cerrar esta clavija. Vamos a volver a acomodarla.
Tiene un sentido para poder acomodarla. A ver. Okay. Esta clavija la verdad es muy económica, súper pepita y da trabajo a veces de conectarla bien. Por ejemplo, esta clavija me cuesta como 15 pesos, 18 pesos aproximadamente. Una clavija buena me cuesta 60 pesos, 4 veces más cara. Les voy dando los precios siempre de cuánto cuesta cada una de estas cositas que estoy utilizando, por si alguien quiere replicar estas prácticas en su casa, ir a la ferretería y saber cuánto va a gastar más o menos en comprar estos elementos. Yo les recomiendo que si alguien quiere hacer este tipo de prácticas, vayan y compren en Vaqueiros Ferreteros. No porque me paguen por patrocinarlos, sino porque en Vaqueiros Ferreteros, que son los lugares que dicen Trooper en gigante, en esos lugares son son ferreterías tipo Depot. Tú puedes ir y todos estos productos se encuentran en sus sobrecitos, colgados, exhibidos, y tú puedes agarrar, ver qué producto necesitas, ver los precios ahí en las etiquetas y tomarlos. O sea, puedes ir viendo sin tener que llegar y preguntarme, da una clavija del tipo tal. Mejor ahí pueden ver, o sea, ver los productos y ir viendo cuál les va o sea, cuál les va a servir, cuál les gusta, ver las calidades, ver los precios y comprar. Van a ver que hay clavijas inclusive mucho más pepitas, más económicas. Yo les recomiendo que de perdido compren esta porque pues es la que más o menos funciona. Esos tornillos que están acá son los que cuando utilizas un cable de uso rudo, presionan el cable y hacen que a pesar de que tú tires estos cables, no se desconecten de las terminales que ya atornillaste acá adentro. Entonces digamos que formalmente deben de presionar estos cables. En este caso, como estoy conectando cables directos, pues no va a servir prácticamente de nada. Pero vamos a cerrarla bien. Bueno, acá ya tengo mi clavija. Si yo conecto esto acá, se va a energizar esta línea, la fase. Vamos a ver. Entonces, en este momento tengo que conectar mi apagador simple, que es el que tiene dos terminales. Vamos a terminar de conectar entonces ahorita mi luminaria, el otro terminal. Vamos a utilizar otro pedazo de cable. Ok, hice lo mismo, corté el cablecito y como que lo pasé alrededor del tornillito. Entonces, esta es una pinza de punta, igual se utiliza en electricidad, simplemente sabes para cuando requieres presionar cables o jalar cables, es funcional esta pinza. Bueno, entonces conectamos a su terminal. Bueno, entonces vamos a conectar esta terminal. Tienen que tener cuidado de no pasarse de fuerza porque los accesorios económicos son muy débiles. Si se pasan de tueste, los van a tronar. Entonces, con cuidado. Bueno,
Tenemos estos cables que representan entonces el apagador, o sea, la fase, ¿no?, que se va a cortar con el apagador simple. Vamos a utilizar el apagador simple que tenemos acá. Vamos a pelar estos cables. Realmente un electricista puede trabajar exclusivamente con esta pinza. Esta que le suelen llamar pinza electricista es una pinza que puede realizar cortes de cable. Tiene acá una cizalla para poder cortar un cable. Puede sujetar en algunos elementos, ¿no? Y de forma muy fuerte. Y pues te puede servir para cortar cables. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo del corte del cable. Como si nada. Correcto. Con esta misma pinza puedo pelar cables. Tiene su técnica, hay que practicar un poco cómo pelar cables. Correcto, ahí está, el cable. Yo siempre he hecho instalaciones con esta pinza, exclusivamente con esta pinza. Me acostumbré mucho a usar este tipo de pinzas. Y sí, realmente recientemente que empecé a utilizar más herramientas de electricista, como esta que es especial para pelar cables, esta que es especial para cortar cables. Pero bueno, realmente son equipos que ya empieza a utilizar un electricista o un técnico de tableros, ¿no?, que se dedica exclusivamente a estar cableando y haciendo conexiones eléctricas. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado a hacer cosas muy técnicas y muy prácticas. Bueno, entonces tenemos estos cables pelados y vamos a conectarlos en estas terminales. Vamos a utilizar un desarmador más pequeño, que son estos micro desarmadores. Es siempre desarmador de estrella. No sé si lo alcanzan a ver, es un desarmador de estrella, pero la punta es más pequeñita. Digo, a diferencia de este. Ambos son desarmadores de estrella, pero uno tiene la punta más pequeñita. Este se suele utilizar para ese tipo de tornillos. Entonces vamos a abrir esta conexión. Perdón. Bueno, vamos a lo que voy a abrir, lo que estoy haciendo ahorita nada más es abrir las terminales, porque los tornillos estaban cerrados, estaban completamente como que aprisionando el canal. Entonces este tornillo ya lo saqué, ya lo abrí, y me falta este para poder meter los cables. Si tienen dudas, para poder apretar una pija o un tornillo, se aprieta en el sentido de las manecillas del reloj. Si yo giro en este sentido, estoy apretando un tornillo. Para aflojarlo, pues en el sentido contrario. Entonces, en este caso yo necesito aflojar el tornillito. Entonces lo giro en este sentido. Y se va abriendo. Correcto. Bueno, esto como es simplemente un switch que lo que hace es cerrar y abrir un cable, realmente no importa cómo conecte este apagador, si lo conecto así o lo conecto al revés, no importa. Entonces vamos a pasar el cable. Observen cómo tengo mi cable y simplemente lo meto por el orificio, y van a ver que asoma de este lado. Correcto. Cuiden que cuando aprieten el tornillo pues no estén mordiendo el forro, porque el forro es un aislante. Entonces lo que hago ahora simplemente es apretar. Verificando que esté bien apretado. En este caso este cable está un poquito pasado. Perdón, bueno, está un poquito largo el cable. Le voy a quitar un pedacito. Vamos a ver. Y listo. Vamos a meterlo en el apagador y a apretarlo. Bueno, y listo, ya tengo mi apagador de este lado.
Correcto. Quiero mencionarles algo importante. Acá no estoy colocando el apagador junto con sus placas, es decir, junto con las placas, su chalupa, las tuberías. Simplemente estoy representando qué es lo que se tiene, los elementos que conforman una instalación eléctrica, aquellos que realmente tienen que ver con el tránsito de la corriente. Los accesorios secundarios después vamos a verlos para que los puedan incluir en su plan eléctrico. Bueno, vamos a primero, antes de conectar esto, vamos a verificar que en esta extensión tenemos voltaje. Eso lo vamos a revisar con dos equipos. Uno es un tester y el otro es un multímetro. Bien, vamos a buscarlo. Este es el multímetro. Bien, este es el multímetro y este es el tester. ¿Qué es cada uno? El multímetro es un equipo que sirve para medir varias propiedades en electricidad, como voltaje, amperaje, resistencia, capacitancia, continuidad. Puede medir algunos diodos para cosas de electrónica. Pero bueno, en este caso nosotros lo vamos a utilizar exclusivamente para medir voltaje. Los multímetros tienen normalmente la capacidad de medir corriente, o sea, voltaje y amperaje, tanto en corriente alterna como en corriente directa. Acá hago un paréntesis para mostrarles que en corriente alterna se suele diferenciar con un símbolo que es una especie de onda. Y la corriente continua se suele representar con una línea continua y abajo líneas punteadas. Entonces, esos equipos, pueden observar, tiene por acá voltaje en corriente alterna y de este lado voltaje en corriente continua. De este lado puede medir en corriente alterna el voltaje en diferentes como que escalas, máximo 200 microvolts, máximo 200 volts y máximo 750 volts. En las residencias, ¿qué voltaje es el que tenemos? 110 volts, ¿no? 110 volts. Bueno, entonces tenemos que utilizar una selección de voltaje que esté por encima del voltaje que vamos a utilizar. En este caso vamos a medir 110 volts. Por lo tanto, necesitamos colocarlo en 200, algo que esté por encima del voltaje que vamos a medir. Bueno, entonces no voy a explicar mucho acerca del uso del multímetro, nada más lo voy a utilizar para corroborar que hay 110 volts en la extensión. Entonces ya ajusté mi multímetro. Acá tiene para encender una disque lamparita, que ven que brilla en azul, que vean que sí brilla. Bien, entonces lo que voy a hacer es simplemente poner el multímetro, pues tiene dos terminales, dos cables en este caso, no importa cuál conecte en este caso, la fase o el neutro, pues en corriente alterna es indistinto. Lo que voy a hacer es meterlo entre las terminales para verificar que haya 110 volts entre las dos terminales. Y lo que tengo que hacer simplemente es meter esto acá y meter esto acá. Y observen qué medición me está dando, 117 volts. Correcto. No me está dando 110. Vamos a voltearla a ver qué pasa con esta extensión. Y listo. 117 volts. Bien. Y acá es donde les explico algo muy importante. Primero que nada, tengan el cuidado de no tocar esas terminales porque al estar expuestas me pueden dar toque. Entonces vamos a retirarlo. Y listo. Bien. En ese momento, ¿qué lectura fue la que marcó el multímetro? Marcó 117 volts. Y acá es donde hago el paréntesis.
y quiero distinguir entre tensión nominal y tensión real, es decir, voltaje real y voltaje nominal. Cuando decimos que algo es nominal, nos referimos al nombre convencional con el que le llamamos a algo. No quiere decir que necesariamente es así. En este caso, si nosotros decimos es corriente a 110, pues no necesariamente son 110 volts. Lo que realmente pueda tener es distinto. En México, la tensión monofásica a 110 nominales no tiene 110 volts reales. De hecho, en México la tensión es de 127 volts. ¿Correcto? Ahora, el multímetro en este caso me marcó 117. No es que el multímetro esté midiendo mal, sino que efectivamente hay 117 volts. ¿Qué significa esto? Que hay un problema en mi casa o en mi extensión o en algún momento y se está cayendo la tensión. Realmente la tensión no se debe caer más allá de 2 volts. O sea, 125, 123, 124, exagerado. ¿Por qué? Porque los equipos ya empiezan a sentir esa caída de tensión. Por ejemplo, si algunos de ustedes han experimentado que de repente, no sé, en sus casas tienen un ventilador conectado, lo están utilizando y de la nada su mamá utiliza una plancha o el microondas y sienten que el ventilador como que disminuye su velocidad o como que las luces están atenuando, pues eso está sucediendo porque ese equipo al consumir demasiada corriente hace que la tensión en la casa disminuya. Realmente no debería de pasar esto de disminuir. Si está sucediendo es porque las instalaciones no están, digamos que estrictamente bien hechas. ¿Funcionan? Sí, pero quizás utilizaron cables muy delgados o no usaron como que un diseño eléctrico muy adecuado. Pero bueno, eso no es lo importante por el momento, sino que la parte importante de esto es que, bueno, la tensión nominal es 110 volts, la tensión real en México es de 127 volts. Bien, entonces ya podemos hacer el ejercicio de conectar. Ya vimos que esta extensión efectivamente tiene corriente. Ya podemos hacer el ejercicio de conectar este apagador. Vamos a conectarlo. Perdón, me faltó explicar el otro, el tester. El tester es un instrumento que me sirve para encontrar la fase. Con un multímetro yo puedo encontrar cuál es la diferencia potencial entre las dos terminales, pero no puedo saber cuál es fase, si es esta o es esta. Entonces, un tester sí me puede indicar esto. Los testers no se conectan, nada más tienen una punta. El problema de los testers o las situaciones que uno tiene que tocar siempre una parte metálica del tester. En este caso hay que tocar estas terminales que son terminales metálicas. ¿Qué es lo que hace esto? Pues hace que nuestro cuerpo sea un sumidero de calor y el tester pueda darme una lectura. Vamos a ver qué es lo que pasa. El tester no te va a dar toque nunca. Entonces, bueno, no sé si se alcanza a distinguir. A ver. Ahí está. Fíjense qué pasa si yo suelto esto. $110 volts. ¿Qué pasa si yo conecto en el neutro? O sea, obviamente eso significa que esta conexión es la fase. 110 volts. Y si lo conecto en el otro, me está marcando 12 volts. De hecho, que te marque 12 volts significa, o este símbolo de 36 volts, significa que hay un problema en tu casa. En mi casa hay un problema porque ayer hubo un cortocircuito en la cocina. Bueno, no ayer, esta semana. Se fundieron unos cables muy antiguos y pues estamos haciendo una labor de mantenimiento por allá. Bueno, entonces tenemos que cambiar. Realmente es un circo. Cuando pasa un problema en una casa antigua, pues eh, corregir las instalaciones es un show, ¿no? A veces es más fácil hacer todo nuevo. Bueno, vamos entonces a conectar esto. Vamos a apagar esta luz. Vamos a enchufar esto.
enchufamos, el apagador está apagado, en el sentido de están las bolitas acá, pues es para encender, acá para apagar, está apagado. Y vamos a enchufar este toma corriente, Bien, aparentemente ya entró. Está un poco duro por ser relativamente nuevo. Bueno, entonces ya está todo conectado. Se supone que esta línea, al ser neutro, no debería de marcarme nada. Me está marcando los mismos 12 volts por ser el neutro, ¿no? Está bien. Vamos a presionar entonces este apagador y se hizo la luz. Correcto, entonces vamos a apagar. Vamos a revisar con el tester. Cuando está apagado, pues acá no debe de haber fase. Y es correcto, no hay nada. Pero cuando está encendido, vamos a ver. No sé si se alcanza a ver, pero en el tester, ahí está. 110. Correcto. Vamos a apagarlo. Vamos a hacer el ejercicio de retirar el foco. Y bueno, ahorita no tiene el foco, ¿no? Pero vamos a revisar entonces esto. ¿Qué es lo que pasa acá? El foco, el apagador está apagado y no me está marcando nada del tester. Cuando yo lo enciendo, me empieza a marcar el tester. Correcto. Se alcanza a ver ahí medio borroso que ahí que se enumeró, ¿no? el tester. Bien. Ahora dense cuenta que en este socket, esta laminita está pegada a la lámina de acá al centro. Entonces, cuando yo toco la lámina del centro, también me está marcando el tester. No se los voy a mostrar porque si sin querer lo choca la fase y el neutro, si chocan estos dos, se hace un cortocircuito. Acá es cuando les explico qué es un cortocircuito. Vamos a desconectar esto para evitar morir. Bueno, y ahora sí la explicación de qué es un cortocircuito. Cuando nosotros tenemos una carga conectada, como puede ser un foco, no sé, una computadora, un televisor, el equipo lo que está haciendo es representar una especie de resistencia acá. No sé si recuerdan el diagramita que vimos que lo explicábamos, voltaje, amperaje y resistencia. La resistencia lo que hace es que evita que los electrones pasen tan rápido a través de un conductor. Bueno, todos los elementos que consumen energía, todas las cargas, pues, son en esencia resistencias eléctricas. Lo que hacen es detener el tránsito de los electrones, hacen que viajen como que a una velocidad mucho más lenta de lo que viajarían si el conductor estuviera totalmente continuo. Es decir, si yo agarrara y locamente conecto esto con esto, digamos que estoy generando un punto por el cual los electrones pueden viajar de forma prácticamente libre entre la fase y el neutro. Cuando ocurre esto, se le llama cortocircuito precisamente porque estás diciendo que es un circuito, todo esto es un circuito. Pero cuando hago esto, estoy diciendo que estoy utilizando un circuito que es muy, muy, muy cortito. Y el cortito se refiere a que existe muy poca resistencia eléctrica. Cuando yo utilizo una lámpara, la lámpara internamente conecta estos dos cables, pero los conecta a través de un elemento que pues como que retiene el paso de la corriente, tiene una resistencia.
Si yo los conecto directo, los electrones pasan libremente. Bueno, en el caso de que yo lo conecte directo, los electrones pasan tan libremente que lo que ocasiona es que en un conductor eléctrico, es decir, en los cables, los electrones empiezan a pasar tan rápido que generan fricción. Esa fricción hace que se caliente tanto el cable que los llega a fundir. Bueno, todo ese fenómeno de fundición del cable también se expresa a través de una pequeña explosión. Justo en el momento en que hacen contacto, en ese instante es tan rápido el flujo de electrones que acá es cuando ocurre la explosión. ¿Sí? Lo genera tanto flujo de electrones que quiere liberar mucha energía y ¡pum! Se expresa a través de una explosión o un flamazo. ¿Correcto? El cortocircuito no deja de suceder hasta el momento en el que los cables se funden y se separan. Bien, entonces los cortocircuitos son indeseables, no debe de suceder. Esto puede provocar que se quemen equipos. De hecho, los elementos que sirven para evitar los cortocircuitos son estos, son las pastillas termomagnéticas. Las pastillas termomagnéticas tienen la función precisamente de que cuando están operando, está consumiendo un equipo y de repente algo entra en corto, se bloquean. Bueno, de hecho, el bloqueo de ese tipo de pastillas, que son las que se utilizan industrialmente, no se bajan completamente. Esas pastillas, cuando se entran en corto, se botan por completo. Pero esas pastillas no. Sino que lo que pasa es que se queda en una posición acá intermedia y se ilumina esta ventanita que vemos acá. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que sucede. El corto de una pastilla se puede activar dándole un golpe. Como pudieron observar, la pastilla se puso en posición horizontal y se iluminó esta ventanita, ¿no? Se puso de color naranja. Entonces, ¿qué significa esto? Que la instalación entró en corto. ¿Qué significa eso? Ve, revisa qué rayos hizo un cortocircuito, dónde explotó. A veces no se puede ver ni percibir dentro de una casa, hay que estar buscándolo, es un circo, ¿sí? Consecuencia de tener malas instalaciones. Entonces, lo que hizo la pastilla se puso en corto precisamente para proteger el resto de tus instalaciones. Muchas veces hay unos cortocircuitos que no se alcanzan a despegar. ¿Qué pasa? Que si no se alcanza a despegar, empieza a consumir mucha corriente en tu casa, mucha corriente, se puede llegar a volver un sumidero de consumo de energía que, bueno, al final eso va a llegar en tu recibo de CFE. Bueno, cuando ocurren cortocircuitos fuertes, las pastillas los detectan poniéndose en esta posición. Para volver a reactivar una pastilla que está en corto, hay que bajar y volver a subir. Si yo las trato de subir, no me dejan, no regresan. Hay que bajar y luego volver a subir. Y así ya reactivamos una pastilla. Obviamente esto no se puede hacer hasta que tú no resuelvas el cortocircuito, porque si no, si tu casa sigue teniendo un cortocircuito, cuando tú subes la pastilla, ¡puc!, se va a volver a poner en corto. ¿Correcto? Les repito, la manera de poner en corto una de estas pastillas para ver si están buenas es con un pequeño golpecito. Bien. Se puso en corto. 0. Correcto. Bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Esto fue la introducción acerca de cómo hacer un pequeño diagramita eléctrico. Es el principio de un diagrama eléctrico. Obviamente falta crecerlo mucho más. Los diagramas eléctricos que ustedes van a terminar dibujando en sus proyectos son verdaderos monstruos comparado con esto. Esto es un chiste, ¿no? Es de kindergarten. Pero bueno, es solamente para empezar a entender cómo funciona la electricidad. Posteriormente vamos a brincar a cómo conectar el apagador de escalera, cómo representar ese tipo de equipos en un diagrama eléctrico, cómo calcular inclusive los grosores de los cables. Hay de cables a cables, hay cables muy delgados, hay cables muy gruesos. Y pues bueno, realmente falta un mundo de electricidad. Pero esta es una primera probadita de una pequeña instalación eléctrica, un pequeño circuito eléctrico. Nos vemos en el video 5, donde vamos a expandir un poco más esto. Vamos a pasar de hacer un diagrama de apagador simple a un apagador de escalera, luego un tomacorriente. Vamos
Vamos a conectar un tomacorriente y ver cómo cuando yo lo conecte, mi tomacorriente va a servirme para cargar y voy a poner a cargar mi celular para que vean que funciona. Y no me da miedo de cargar mi celular. Correcto. Yo he hecho muchas instalaciones, me he chutado departamentos enteros. Cuando estaba chavo trabajaba, cuando estaba chavito, trabajaba haciendo instalaciones eléctricas y me llegué a chutar instalaciones eléctricas de departamentos enteros, de casas enteras. Y me gustó mucho. Trabajaba de eso porque la verdad me encantó eso y lo aprendí de mi papá y pues bueno. Es la razón realmente porque me encanta, me gusta enseñar esta asignatura. Bueno, cualquier duda chicos, contáctenme, mándenme un WhatsApp, una llamada, estoy disponible para ustedes para resolver dudas. Conforme vayamos avanzando van a empezar a salir cada vez más dudas y pues me pueden contactar en el momento que ustedes lo consideren. Nos vemos en el video 5 mañana.